Padre, Dios poderoso, Dios eterno, Señor, tú eres misericordioso con nosotros y nos permites estar delante de ti y nos permites, Padre Santo, venir ante tu presencia. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo podemos estar delante de ti. Y gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor. Dios mío, rogamos que seas tú hoy hablándonos a través de tu palabra, tú hoy guiándonos, Señor, a conocer toda verdad, y tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino a también poner en práctica, Señor, tu palabra, y siempre, Señor, ser fieles a ti, hijos fieles a ti, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir adelante en la carrera de la fe, poniendo siempre nuestra mirada, Señor, en ti y confiando siempre, Señor, en tus promesas. Te lo pedimos y te lo rogamos, oh bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como saben, la semana pasada estuvimos estudiando. ¿Qué estuvimos haciendo la semana pasada, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Qué ha pasado? Todos han venido nuevos hoy día. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el seminario de la Biblia, ¿recuerdan? Y la semana pasada Pastor predicó la clase número 6 del seminario de la Biblia, en el cual estudiamos un poco ya sobre la vida cristiana y vimos un poco sobre lo que es la condición, la salvación del alma, la conducta y el cuerpo, ¿recuerdan? Estuvimos viendo un poco acerca ya de cómo es que se manifiesta en nosotros la vida cristiana y cómo es que Dios actúa en nosotros, ¿no? Hoy día, continuando con ese tema, vamos a ver un poco más acerca de ya nuestra vida cristiana práctica. Después de ser salvos, después de haber recibido la fe en Cristo Jesús, después de haber conocido el Evangelio, cuando nuestra fe está cimentada ya en Cristo, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? ¿Qué otras cosas podemos encontrar en la palabra del Señor? Hoy día vamos a aprender un poco de ello y vamos a tener nuestro texto principal en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 3 al 8. Vamos a buscarlo en nuestras propias Biblias. Es importante que como creyentes siempre tengamos nuestra Biblia, nuestra propia Biblia. Y yo sé que a veces ponemos los versículos en la pantalla, pero es una ayuda. Pero sin embargo, siempre es mejor que usted lo busque en su propia Biblia y usted pueda verlo en su propia Biblia. Y que también tenga un estudio siempre personal de la palabra del Señor. Y vamos al libro de Primera de Pedro. Es uno de esos libros pequeños que están casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, perdón. A la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a ver el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Por favor, pongan su índice, su guía en ese texto, porque vamos a estar regresando a ese texto. Ténganlo ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo del 3 hasta el versículo 8. Tengan por favor ahí su guía, porque vamos a estar regresando a esos textos. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo de manera antifonal. Un versículo yo, un versículo ustedes. Comienzo yo con el versículo 3 y ustedes el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Vemos aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de nuestra vida cristiana y Pablo comienza diciendo, ¿no?
Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir este texto? Todo lo que necesitamos nosotros para nuestra vida cristiana y para vivir una vida piadosa, una vida entregada al Señor, todo nos ha sido dado por medio del Señor Jesucristo. En verdad es así. Aquellos que han nacido de nuevo, todo les ha sido otorgado para que puedan vivir una vida conforme al Señor, una vida que glorifique a Dios. Y Pablo lo deja claro, ¿no? Y él dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo deja claro esto también, no son unas palabras un poco complicadas, pero Pablo lo que está diciendo es claro. El Señor nos ha llamado a cabo de nosotros y hemos venido a la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha dado promesas y el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para participar de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Para ser como Cristo, para ser como el Señor. ¿Cómo nos llamamos aquellos que hemos sido salvos? Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y hemos sido llamados a ser semejantes a nuestro Padre. Todo cristiano está sido llamado a ser como Cristo. La Biblia dice que nosotros vamos a crecer hasta el varón perfecto, ¿no? A la estatura y la plenitud de Cristo. Es un reto bastante grande, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que todo nos ha sido entregado. Todo nos ha sido dado para que podamos crecer conforme a la palabra del Señor. Y esto es un punto muy importante. La prédica pasada, Pastor explicaba acerca de la posición y la condición y Pastor empezaba hablando acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hablaba de Juan 3? Para ser salvo es necesario nacer de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede decir que es salvo. Para que uno sea salvo tiene que nacer de nuevo. Y Pastor decía una frase que va más o menos así, parafraseándola. Pastor decía, aquel que nace debe crecer, ¿no? Y obviamente, para crecer se debe haber nacido. Si uno nace realmente, uno debe crecer. Es natural, es algo que lo vemos en la naturaleza. Todo aquello que nace, crece. Y en verdad, para que uno crezca y para que algo crezca, tiene que tener vida, tiene que haber nacido. La pregunta es, ¿tenemos la vida de Dios en nosotros? Decimos que hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, la consecuencia natural es que vamos a crecer. Porque somos participantes de la naturaleza divina. Hijos de Dios, llamados a ser como Cristo. De verdad, si hemos nacido vamos a crecer y esto es muy importante. Este es un punto que ya vemos en la vida cristiana. Durante el seminario que estábamos viendo la salvación, la redención, estuvimos viendo la eterna redención, estuvimos viendo la obra de Cristo. Eso podemos resumirlo si lo ponemos en un punto de vista un tanto en términos teológicos. La salvación, la regeneración, lo que es la salvación, lo que es la salvación del alma, eso se puede conocer o se puede ver como la obra de Dios en Cristo. Es muy claro. Hemos visto durante el seminario acerca de la salvación y la pregunta es, para que tú seas salvo, ¿tú hiciste algo? ¿Hemos hecho algo para ser salvos? ¿Somos salvos por nuestras obras? No somos salvos por nuestras obras. Nadie de que está aquí, que ha nacido de nuevo, puede decir, yo he sido salvo por mis obras. Yo he sido salvo porque soy una buena persona. Mira que yo me voy al cielo porque yo voy a la iglesia, ¿no? Mira que yo me voy al cielo porque soy una buena persona. Nadie es salvo por sus obras. ¿Por qué somos salvos? Dice la palabra. Efesios 2, 8 y 9 lo deja claro, ¿no? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la... Somos salvos por... Somos salvos por gracia, en principio. La salvación es por gracia. Y el medio de recibir esa salvación es la fe. Es así de sencillo. Hemos sido salvos por gracia. ¿Qué significa que es uno salvo por gracia? Significa que tú eres salvo por algo que tú no mereces. Algo que tú no hiciste. Algo que estaba fuera de ti, que te fue dado como un regalo. Y ahora tú eres salvo y tú puedes recibir ese regalo por medio de la fe. Y aquel que recibe ese regalo por medio de la fe es un hijo de Dios. Y eso es lo que conocemos como la obra de Dios en Cristo. Nuestra salvación fue hecha en Cristo.
¿Recuerdan cuando veíamos los 3 tipos de salvación? Y cuando veíamos nuestra posición, los versículos que se refieren a nuestra posición, la salvación de nuestra alma, siempre se repite la frase en Él, en Cristo. No sé si han visto eso en sus Biblias, ¿no? Si uno va a Efesios capítulo 1, por ejemplo, ahí uno puede ver bastante que se repite esa palabra constantemente. En Él, en Cristo, en Cristo. Cuando habla acerca de nuestra salvación. ¿Nuestra salvación dónde está? Nuestra salvación del alma. Aquello por lo cual vamos al cielo, a la presencia de Dios, ¿dónde está? ¿En dónde está? En Cristo. Esto ténganlo muy claro, hermanos, es muy importante para nuestra vida cristiana. Nuestra salvación, aquello por lo cual vamos delante del Señor al cielo, está en Él, dice la palabra del Señor, en Él. Hemos sido salvos en Cristo, en Él. Nuestra salvación, hermanos, está en Cristo. Y somos salvos, la salvación del alma, nuestra posición, nos vamos al cielo por la obra de Dios en Cristo, no por la obra de Dios en nosotros. Hay mucha gente que confunde esto, ¿no? Y uno trata de llegar al cielo por sus propias obras, ¿no? Por sus propios intentos. El pastor hablaba un poco acerca de aquellas iglesias que enseñan que la salvación se pierde, ¿no? Esas iglesias confunden mucho esto, ¿no? Confunden la obra de Dios en Cristo con el otro aspecto que veremos hoy, que es la obra de Dios en nosotros, ¿no? Tenemos que entender, hermanos, bien claro que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Y nuestra salvación no es algo que esté en nosotros. Nuestra salvación está ¿en dónde? Pablo decía, no, yo estoy seguro que aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, decía Pablo. Mi depósito, mi seguridad está guardada ¿en dónde? En Cristo. Él tenía claro, su salvación estaba en su depósito guardado en Cristo. Nuestra salvación no está en nosotros. Nuestra salvación está en Cristo. Y somos salvos no por lo que hacemos nosotros, sino somos salvos por la obra de Dios en Cristo. Y esto es muy importante. Esto tenemos que tenerlo bien claro en nuestra vida cristiana. Cuando uno va delante del Señor, uno puede estar delante de la presencia de Dios sencillamente porque yo estoy en Cristo. Yo no soy digno de venir al Señor, yo no soy digno de ser salvo, yo soy un pecador, pero sin embargo yo estoy en Cristo, y en Cristo Él pagó mis pecados, en Cristo Él cargó sobre Cristo mis pecados, y ahí fue pagada mi deuda, en Cristo. Y esto es hermoso, hermanos, pero la vida cristiana no termina ahí. Hay otro aspecto muy importante de la vida cristiana, y lo encasillamos en la obra de Dios en Cristo, pero también existe la obra de Dios en nosotros. Esto es como 2 polos de un imán. Parecen 2 cosas que son diferentes, opuestas, pero sin embargo forman parte de lo mismo, de la obra de Dios en nuestra salvación. ¿Usted ha visto un imán que tiene un polo negativo y un polo positivo? Esto es muy similar en la vida cristiana. La obra de Dios en Cristo y la obra de Dios en nosotros son como 2 polos de una misma cosa. Son como 2 caras de una misma moneda. Y en la obra de Cristo en nosotros empieza lo que también vimos en la prédica pasada, lo que vimos como nuestra condición. ¿Cómo es que estamos actualmente en nuestra vida realmente, humanamente? ¿Cómo estamos? ¿Ya hemos vencido el pecado completamente? Ya podemos decir que somos totalmente santos y puros, así como el Señor Jesucristo, y salimos por la calle, no sé, destilando luz, ¿no? Y sanando enfermos, una cosa así. ¿Estamos así? No. Usted llega a su casa y está teniendo problemas con la familia. Usted llega al trabajo y está teniendo problemas en el trabajo. Usted se enfrenta afuera a las tentaciones y usted tiene muchas luchas, ¿verdad? Porque esa es nuestra condición. Si bien somos salvos, la salvación del alma es la obra de Dios en Cristo. Yo soy salvo y entro a la presencia del Señor por Cristo. Pero sin embargo hay algo que Dios está trabajando y es la obra de Dios en nosotros. Y ese es un trabajo que se hace a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es muy importante. ¿Cómo es que Dios va obrando en nosotros? O sea, Dios cuando está en este mundo, Él está haciendo todavía lo que es la salvación de la conducta. Eso lo vimos, ¿recuerdan? Y Él está obrando en nuestras vidas para que seamos semejantes a Cristo, porque hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina, para ser semejantes a Él, semejantes a Cristo. Y este es un proceso, la salvación en realidad es como un proceso, ¿no?
Si bien es cierto, somos salvos, la salvación del alma, pero nuestra salvación, Cristo lo cumplió en la cruz, la salvación del alma, pero la salvación de la conducta, también podemos verlo como un aspecto de la santificación en nuestra vida, es algo que se está realizando, y posteriormente cuando Cristo venga será la salvación del cuerpo, no en la resurrección. Es como un proceso de participar de la naturaleza divina, y es algo que Dios está obrando, y es maravilloso, ¿no? Y nuevamente volviendo a esa frase que decía Pastor, ¿no? Aquel que nace, por ende, debe de crecer, y para crecer se debe haber nacido. Esto es muy importante. De verdad, mis hermanos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque al hablar de la obra de Dios en nosotros, es una doctrina que también es muy central en la vida cristiana. Así como en seminario hablamos mucho lo que es la doctrina de la salvación, la redención, la justificación, cómo es que somos salvos, también en nuestra vida cristiana tenemos que tener bien claro lo que es la doctrina de la regeneración. No sé si usted ha escuchado alguna vez ese término, ¿no? Todo cristiano, toda persona que realmente ha nacido de nuevo, literalmente lo que ha pasado es una nueva creación. Es como lo dice el apóstol, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Nueva criatura, literalmente esa palabra es nueva creación. Dios ha hecho una nueva creación. Usted es una nueva creación, literalmente usted ha nacido de nuevo. Dios ha hecho una nueva creación en su vida. Y cuando Dios hace eso es lo que conocemos como la regeneración. Y cuando uno nace realmente como hijo de Dios en la regeneración, Dios va transformando nuestra vida para ser participantes de la naturaleza de Dios. Nuestra vida se va inclinando a vivir una vida que agrada al Señor. Y no es algo que suceda porque están detrás de nosotros imponiéndonos o obligándonos o porque la iglesia me manda, ¿no? A veces uno viene cuando piensa en la iglesia, piensa que la iglesia es como que llegas a un lugar donde te dan, no sé, tu librito con como 10,000 cosas que no debes hacer, ¿no? Y una cosa así. La gente tiene esa idea como de la vida cristiana, ¿no es cierto? Pero realmente no es así. Pablo decía, no todo me es lícito, pero no todo conviene. Cuando vemos la salvación somos salvos, somos libres. Pero no utilizamos esa libertad para la carne cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno ha nacido del Señor, sino que utilizamos esa libertad para ser esclavos de Cristo, para entregar nuestra vida completamente a Cristo. Y esto es muy importante. Ahora, vamos a salirnos un poco de nuestro texto principal hoy y ver un preámbulo acerca de esto, del crecimiento en la vida cristiana. Y usted quizás se ha preguntado cuál es uno de los propósitos por los cuales nos reunimos y cuál es uno de los propósitos importantes de la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué es que se predica siempre la palabra? ¿Por qué es que andamos siempre predicando la palabra de Dios? ¿Cuál es uno de los propósitos principales o quizás el propósito principal? Pablo lo explica muy claramente, ¿no? Y quiero que vayan conmigo al libro de Colosenses, el capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 28 y 29. Vamos a ver cuál es el propósito de la predicación. Habiendo visto ya la salvación, la obra de Dios en nosotros, cuando vemos la obra de Dios en Cristo, y ahora cuando vemos la obra de Dios en nosotros, vamos a ver lo que dice Pablo al respecto al propósito de la predicación, porque es que continuamente se está meditando en la palabra. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, lo voy a leer yo, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Según el apóstol Pablo, ¿cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Se resume en esto: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo decía, ¿no? Yo lucho, yo predico por eso, para presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y Pablo decía, yo lucho según la potencia, el poder que actúa en mí, el poder de Dios que actuaba en él. Pablo lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo enseñaba la palabra y predicaba el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿no? Para un creyente, para alguien que predica. A veces cuando uno ve a pastor o a un hermano que está enseñando, uno piensa que es como que una persona perfecta, ¿no? Inmaculada, o quizás en un nivel así elevado. Pero sinceramente no es así totalmente.
Uno tiene que aprender a predicar, o uno que comparte la palabra de Dios en realidad lo hace en el poder del Espíritu Santo. Lo hace por la gracia del Espíritu Santo. Porque sinceramente, aquellos que por la gracia del Señor pueden enseñar, normalmente dan lecciones que nosotros mismos tenemos que aprender. Nos damos lecciones que nosotros mismos tenemos que aprender. Porque todos estamos creciendo en la gracia del Señor. Todos estamos creciendo en el Evangelio. Y Pablo iba y predicaba no en su propia fuerza, sino que Pablo predicaba en el poder del Espíritu Santo. Y su fin que era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, ¿qué significa perfectos acá? La palabra perfectos que vemos acá, esta palabra que uno ve aquí, perfectos, tenemos que entenderla bien. Aquí perfecto no significa, cuando uno lo ve en su contexto original, no significa que sea una persona intachable, ¿no? Inmaculada, sin pecado, que nunca peque, ¿no? Sinceramente, fuera de Cristo no ha existido un hombre así, ¿no? Dios dice que Pablo predicaba para presentarnos perfectos delante de Dios. ¿Qué significa la palabra perfectos en este texto? La palabra perfectos, lo que significa en este texto, para ser más exacto, es maduro. Dios nos llama a la madurez. Me gusta mucho cómo lo traduce la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Lo traduce de esta manera, ¿no? Dice: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría de Dios que Dios nos da, pues queremos presentaros a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. El anhelo de todo siervo de Dios y aquel que predica la palabra es realmente que todos crezcamos y seamos espiritualmente maduros en Cristo. Nuevamente, uno que nace tiene que crecer. Si uno nace, hermanos, tiene que crecer y ser maduro. Si uno nace, uno tiene que llegar a la madurez. Sinceramente, cuando uno nace y uno viene a la vida cristiana, uno tiene que ser consecuente con ello, de que el Señor nos ha llamado a ser partícipes de la naturaleza divina y que el Señor nos ha llamado a ser como Cristo. Y que si uno realmente ha nacido, uno realmente va a crecer. Va a crecer, es natural. Sinceramente yo no soy padre, ¿no? Pero sí he visto cómo los papás se preocupan cuando nace un niño, ¿no? Especialmente las mamás, ¿no? Les cuentan los deditos, a ver si tiene más dedos o menos dedos, no sé. A quién se parece, ¿no? Si nació sanito, una cosa así. No sé si ustedes han visto eso, ¿no? Y mientras va creciendo, las mamás toman fotos de, no sé, su primera balbuceada, lo graban cuando su primera gateada. Y es muy bonito ver eso en los niños, ¿no? Y generalmente las madres o los padres están muy preocupados por ver el desarrollo del bebito. Y uno ve cómo es que el bebito se va desarrollando, ¿no? Pero imagínense un bebito que pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, está gateando, 6 meses, 7 meses, pasa 1 año y no camina. ¿Cómo se sentiría una madre o un padre? Al año ya debería estar caminando al menos, ¿verdad? Dando sus pasitos. Pasan 2 años y tampoco camina. Pasan 3 años y se sigue arrastrando. ¿Cómo se sentiría una madre o un padre al respecto? ¿Cómo sentiría una madre que ve que su niño, ¿no? Que van pasando los años, 5 o 6 años, y el niño no crece, se queda chiquito? Uno se va dando cuenta que ahí hay un problema, ¿verdad? ¿Por qué no nos preocupamos así también por nuestra vida cristiana? No es normal que uno que profese una vida cristiana no crezca. No es normal que uno que profese una vida cristiana y que diga que realmente es un cristiano y tenga tiempo que supuestamente está en comunión con Cristo y que su vida no haya sido transformada más a la imagen del Señor Jesús, que esté madurando. Es algo que debemos tener en cuenta. Pablo habla mucho sobre esto en este texto de Colosenses. Pablo se está difiriendo a la iglesia. Cuando vemos este capítulo en el libro de Colosenses, y cuando vemos aquí que Pablo está hablando a la iglesia de Colosas, Pablo estaba hablando a una iglesia que era muy similar como nosotros, ahora los que hemos escuchado, ¿no? El seminario, ¿no? Pablo estaba hablando a una iglesia, y esta iglesia de Colosas era una iglesia que había nacido de nuevo por el Evangelio, ¿no? Uno ve el capítulo 1, versículo 6, donde se da ese versículo que dice: y el Evangelio ha llegado hasta vosotros, ¿no? Como a todo el mundo, y que es en vosotros desde el día en que oísteis. Pablo estaba hablando a aquellas personas que habían sido trasladadas de la potestad del diablo, habían sido trasladadas de las tinieblas a la potestad de Cristo, ¿no? Eso uno lo ve en el versículo 13, ¿no? En el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído al reino del Señor Jesucristo, como nosotros. Y Pablo está hablando a gente que había sido redimida por la sangre de Cristo. Esto lo vemos en el versículo 14, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre.
Y Pablo estaba hablando de esas personas que habían sido reconciliadas en paz con Dios y aquellas personas que habían venido por medio de Cristo a tener una comunión. Antes eran enemigos de Dios y ahora eran amigos de Dios. Y eso lo puede ver uno en el versículo 20 cuando dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Vemos cómo es que Dios nos reconcilia. Y todos aquellos que han pasado seminario y dicen que han recibido la salvación y que hemos recibido la salvación, realmente hemos pasado por esto, ¿no? Es como que Colosenses capítulo 1 nos está hablando acerca de la vida de un creyente, alguien que ha escuchado el evangelio, alguien que ha pasado de las tinieblas a Cristo, alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que ahora tiene paz con Dios, que está reconciliado. Pero Pablo no se queda ahí, ¿no? Sino que Pablo pone este versículo que tenemos, el versículo 28. Ahora el anhelo es que seáis espiritualmente maduros, ¿no? Que seáis perfectos. Mis hermanos, si realmente han pasado de las tinieblas a la luz, si realmente han venido a una vida cristiana, el anhelo de Dios es que ahora crezcamos en la madurez, crezcamos hasta la estatura y la plenitud de Cristo y seamos maduros. Y como leíamos en nuestro texto base, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que eso sea así, para que uno crezca. Uno no puede decir, no, yo no puedo crecer. Dios le ha dado todo lo que usted necesita para que usted pueda crecer. Es muy importante esto, mi hermano. No se deje engañar por el enemigo, ¿no? Dios ha dado a todo creyente todo lo que necesita para crecer y participar en la naturaleza de Cristo. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿no? El Señor desea que seamos espiritualmente maduros. Y ese era el deseo de Pablo, ¿no? Que ellos sean espiritualmente maduros. Nuevamente, como decía pastor, ¿no? Aquel que nace debe crecer. Si uno nace, debe crecer. Pero es muy importante, ¿no? Para crecer se debe haber nacido. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, hermanos, y se los digo en el amor del Señor, pero esto es una verdad. Hay mucha gente que viene a la iglesia y que dice que cree en Cristo, pero realmente no ha nacido de nuevo. Y una de las formas en cómo se evidencia esto es que sencillamente no hay crecimiento en su vida. La palabra del Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Para crecer se debe haber nacido. Uno puede congregar en una iglesia, pero si realmente no hay fruto en nuestra vida y no hay crecimiento en nuestra vida, por mucho tiempo no hay ningún crecimiento en esta vida, no hay fruto de vida, no hay fruto de arrepentimiento, no hay un fruto que venga de parte del Señor, no vemos al Señor obrando en nuestra vida, no vemos a Dios obrando en la madurez, a la semejanza de Cristo. Uno empieza a preocuparse porque es muy probable que esa persona no haya nacido. El libro de Ezequiel, cuando el profeta habla acerca de los posteros días, en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, hay un versículo bastante hermoso donde el profeta habla que el Señor pondrá en nosotros, quitará el corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne. El Señor transforma nuestras vidas. Yo quitaré, dice, ese corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de carne. Hablando de su pueblo, hablando de la obra de Dios. Esto es lo que sucede realmente en aquella persona que ha nacido de nuevo. El nacer de nuevo, la regeneración en el cristiano, realmente se ve evidenciada. ¿Y cómo se evidencia? Cuando Dios pone en nosotros un nuevo corazón. Un corazón de piedra es quitado y pone un corazón de carne que anhela agradar a Dios. ¿Y cuál es la primera consecuencia muchas veces de que Dios pone un corazón de carne en nosotros? El corazón de piedra, la piedra siente acaso cuando lo golpean, la piedra siente acaso dolor, la piedra acaso siente sentirse sensible con algo. No, si no es una piedra. La carne, lo que está vivo, sí es sensible. Y eso sucede con nosotros. Cuando Dios pone el corazón de carne en nuestra vida, cuando hemos nacido de nuevo, suceden cosas que a veces uno no puede explicar humanamente. Y ese corazón de carne que Dios pone en nuestros corazones, en nuestras vidas, hace que nosotros empecemos a ser sensibles a las cosas de Dios. Lo más común normalmente es que ese corazón de carne nos hace, antes no nos gustaba quizás la palabra de Dios, no nos gustaba conocer de Dios, no nos gustaba escuchar de Dios, pero cuando Dios pone un corazón de carne, anhelamos buscar de Dios, es natural. Un cristiano que ha nacido anhela buscar de Dios, ¿no? Es como el bebé, ¿no? Cuando el bebé nace, ¿qué quiere el bebé? Casi instintivamente, ¿no? Llora y ¿qué quiere? Leche, ¿han visto? Busca a su madre y lo hace como por instinto, ¿por qué? Porque está vivo. Quiere alimentarse, quiere vivir. Una persona que ha nacido de nuevo, cuando Dios tú has sido regenerado y el Señor pone un corazón de carne en tu vida, en realidad es por naturaleza. Uno quiere buscar de la palabra de Dios. Uno no puede decir que ha nacido de nuevo y que no tiene ningún interés en la palabra de Dios, que no tiene ningún interés en, ya nací de nuevo. Amén.
Ese no ha nacido de nuevo, ese no puede decir que ha tenido una experiencia personal con Dios, ese no puede decir que realmente ha entendido el Evangelio. Porque cuando uno nace, uno conoce, entiende la gracia de Dios, en verdad es como un anhelo natural que nace en buscar más de Dios, ver si realmente lo que se predica es verdad, estar ahí atento en las cosas del Señor. Y eso nos pasa a todos los que hemos nacido de nuevo. Y uno no se explica, ¿no? A uno antes ni le interesaban las cosas de Dios y de repente lo ven con su Biblia, de repente lo ven escuchando prédicas y uno dice, ¿qué le pasó? Se volvió loco, le lavaron el cerebro. No, no es así, es que Dios pone en nosotros un corazón de carne. La otra cosa que también evidencia muy claramente esto en nuestra vida cristiana, cuando uno nace de nuevo, es el corazón de carne sensible. Y uno se vuelve más sensible a lo que es pecado. De verdad, mis hermanos, hay ocasiones en las cuales uno siente cuando es creyente como que es más pecador. No sé si les ha pasado, ¿no? Uno siente como que es más pecador, ¿no? Y generalmente no es que sea más pecador, sino que Dios le ha abierto la conciencia a un corazón de carne y Dios se da cuenta de lo que es pecado, ¿no? Antes, por ejemplo, quizás lo normal es que a veces a uno antes se le daba muy bien hablar mentiras y como si nada hablaba mentiras, o hablaba palabras de doble sentido, o hablaba lisuras, cosas así, ¿no? Y que para uno era normal, pero de repente uno viene a Cristo, Dios pone un nuevo corazón y ¿qué pasa? Dice una palabra mala, dice una mentira y ¿qué pasa en su corazón? ¿Qué estoy haciendo? Esto no está bien. O uno se da cuenta también cuando uno va y, por ejemplo, quiere frecuentar aquellas cosas que hacía antes. Por ejemplo, si usted tenía malas amistades, le gustaban las fiestas, las malas juntas, las borracheras, de repente puede que usted caiga y vaya ahí, ¿no? Y está en una fiesta, en una borrachera, pero de repente usted se abre los ojos y es como el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hago acá, no? ¿Qué hago acá? Yo no pertenezco acá. Y por más que uno esté en el pecado, en lo que antes te deleitabas, de repente cuando abres los ojos y de repente cuando estás ahí metido te das cuenta que tú no perteneces ahí. Tú no perteneces ahí. Y te das cuenta que el pecado no te satisface. Puedes pecar, ¿no? Puedes ahí caer en el pecado, pero no puedes permanecer ahí porque el pecado no te satisface. Dios que ha puesto en tu vida un corazón de carne. ¿Y alguien está mandándote? ¿Acaso alguien está atrás tuyo? No, es Dios poniendo su obra en nosotros. Antes nos gustaba, por ejemplo, quizás la música del mundo, te gustaban las cosas del mundo, pero de repente cuando vienes a Cristo te empiezas a dar cuenta que eso ya no pertenece a ti. Te empiezas a dar cuenta que ya no disfrutas de ello. Antes quizás disfrutabas de conversaciones en doble sentido, de malas conversaciones, pero ahora cuando escuchas a alguien con ese tipo de hablar, tú te sientes mal, te sientes indignado. Y la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha vuelto religioso? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué le han hecho? No, Dios nos ha puesto un corazón de carne. Cuando uno nace, crece, de verdad. Cuando uno nace, crece. Y es una obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y eso uno lo puede ver, uno lo puede evidenciar. Uno también desea arreglar las cosas en su vida, ¿no? Las cosas que han estado mal, si yo tengo rencores, peleas, yo deseo enmendar esas cosas. Yo deseo cambiar, yo deseo servir a Dios. Y aunque a veces es difícil, pero ese corazón de carne te lleva a hacer eso. Es lo que conocemos como la regeneración, ¿no? Aquel que nace debe crecer y para crecer se debe haber nacido. En verdad eso es muy importante, mis hermanos, porque hay muchos que van a las iglesias, muchos que dicen ser cristianos, pero sin embargo por sus frutos los conoceréis. No hay fruto de arrepentimiento, no hay fruto de una vida en Cristo Jesús. Examinaos si estás en la fe, examinémonos nosotros mismos si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Es muy importante. Judas habla sobre esto, ¿no? Cuando uno ve en la Biblia, uno ve que, por ejemplo, hay casos donde han habido falsos hermanos que entraban en la iglesia o personas que eran, como dice la Biblia, no doblemente muertos, dicen Judas, ¿no? Gente que se llama hermanos, pero gente que realmente no ha nacido de nuevo, que son manchas en estos ságados. Hay mucha gente así, ¿no? Que se llama cristianos, pero realmente no vive una vida cristiana. Hermanos, nuestro anhelo es que no seamos de ellos. Ahora, el crecimiento en la vida cristiana, ¿para quién está determinada? A veces uno se pone a pensar y tiende a pensar que solamente el crecimiento o una vida muy entregada o muy consagrada a Dios es dada para aquellos que son pastores o son misioneros. No sé si usted ha tenido alguna vez esa forma de pensar, pero yo antes, cuando por ejemplo no tenía una comunión con el Señor, tenía como que esa idea, ¿no? Uno veía su vida y como que la vida bien consagrada y una gente entregada a Dios. Eso es como con un pastor, un misionero, ¿no? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Pablo, a quien anunciaba que sea perfecto en Cristo, maduro en la fe. A quien anunciamos amonestando, ¿a quién dice? El ser maduro en la fe cristiana y el ser a la imagen de Cristo es un llamado a todo hombre, a todo creyente.
No es algo que hace el pastor, no es algo que hace un misionero, no es algo que hace un predicador, es algo que tiene que tener todo. Si uno puede decir, yo soy un hermano normal. No, tú eres un hijo de Dios llamado a participar de la naturaleza divina. Tú eres un hijo de Dios, has sido llamado a ser perfecto, a ser maduro en la fe, a ser maduro en Cristo Jesús. A todo hombre. Es un llamado que Dios hace a todo hombre. ¿Y cómo es que nosotros podemos crecer? ¿Y cómo es que ese crecimiento, esa madurez se da en nuestra vida? Hay 3 principios que uno puede ver para el crecimiento, la madurez cristiana, que se evidencian desde el libro de Génesis. No me encanta esto, cómo es que en el libro de Génesis, cuando uno ve la creación, uno va a ver que la forma en que Dios creó al mundo es muy similar a la forma en que Dios va transformando nuestra vida a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Tanto así que Pablo compara la forma en que Dios creó al mundo con la forma en que nosotros crecemos en la madurez en Cristo Jesús. Y eso está en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 4. Quiero que lo lean conmigo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4. El versículo 6. Aquí cuando Pablo habla de que somos ministros de un nuevo pacto, ¿no? Que hemos sido llamados a ese nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿no? Y que tenemos libertad en el Espíritu del Señor, donde es el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ahí Pablo hablando de la vida cristiana y hablando acerca del Evangelio, ¿no? Y hablando acerca de la predicación del Evangelio, él da este texto que está en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 6. Y vamos a leerlo juntos, si es que lo tienen ahí. Léanlo conmigo, por favor, en su Biblia. Dice la palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de... La obra que se hizo en el principio cuando Dios dijo, sea la luz, esa misma obra se está haciendo ahora en nosotros. Dios un día dijo, sea la luz en nuestra vida, cuando Él hizo que nazcamos de nuevo una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ¿no? Así como Él mandó que resplandeciese la luz, su luz ahora ha resplandecido en nosotros, haciendo referencia a lo que pasó allá en el Génesis, cuando el Señor dijo, sea la luz. Y cuando uno ve en el Génesis... Cuando uno ve lo que Dios hacía en el Génesis, es muy similar a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo era el mundo en el Génesis? ¿Cómo era el mundo en el principio? Cuando Dios inicia la creación. Quiero que lean conmigo este versículo que es muy conocido. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba completamente desordenada, oscura, vacía, y Dios hace que se convierta en un lugar habitable, no un lugar hermoso. Esto en realidad, cuando uno lo ve en la vida cristiana, es un ejemplo muy claro de cómo era nuestro corazón antes de renacer, antes de ser regenerados, antes de nacer de nuevo. En verdad, nuestro espíritu y nuestro corazón estaba literalmente vacío. ¿Cómo es la vida de aquel que no conoce a Cristo? Es una vida vacía. Uno dice, no, yo tengo una buena vida, yo soy feliz, no, yo vivo la vida y una cosa así. Pero ¿cómo es tu vida realmente si no conoces a Cristo? ¿No hay acaso ahí en tu vida algo que no puedes llenar, algo que buscas diariamente y no alcanzas? Es un vacío. Nuestra vida está vacía, desordenada. Nuestra vida es desordenada. Llevamos una vida desordenada y nuestro espíritu ahí vagabundea por las tinieblas buscando algo que lo llene. ¿No es acaso así nuestra vida? La gente trabaja de lunes a viernes y fines de semana busca distraerse y tratar de llenar con algo su vida, no distraerse, tratar de encontrar un poco de gozo, un poco de felicidad. En el fondo son vidas vacías, desordenadas, y que van por las tinieblas buscando que algo los llene. ¿No son estas vidas así? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la palabra de Dios. Hasta que el Señor viene a nuestra vida y dice, séala. Y por medio de la luz del Evangelio, por medio de la luz de la palabra, podemos ver realmente a Dios y podemos entender lo que el Señor hace. Y es muy similar como Dios hizo en la creación. Hay 3 cosas que podemos observar en la creación, que son 3 cosas que también suceden en nuestra vida cuando Dios nos va haciendo crecer conforme a Él.
Cuando uno va a Génesis 1 y en el proceso de la creación, va a ver que hay tres cosas que son constantes que se repiten en la manera en que Dios iba creando el mundo. Primero que nada, cuando Dios creó al mundo, ¿cuánto tiempo se demoró? 6 días y el séptimo descanso. Dios bien pudo haber creado el mundo en un instante, ¿verdad? Pero Dios hace algo interesante. Dios da tiempo. Y Dios hace el mundo en 6. La creación se realiza en 6 días. Y Dios da tiempo. Eso también sucede en nuestra vida cristiana. El crecimiento en la vida cristiana, mis hermanos, no es algo de la noche a la mañana. A veces uno piensa que viene a Cristo y uno de la noche a la mañana se transforma, no sé, como un ángel en la tierra. Eso no sucede, mis hermanos. Lo que sí sucede es que en ocasiones algunos crecen más prontamente que otros, sí. Pero uno no cambia de la noche a la mañana. Uno no cambia de la noche a la mañana, mis hermanos. En realidad, el cambio y la obra de Dios en nosotros es algo que requiere tiempo. Y es algo que el Señor está haciendo constantemente en nuestras vidas. A veces uno quiere cambiar inmediatamente, ¿no? Dice, Señor, cámbiame mi vida, Señor, cambia mi carácter, cámbiame, Señor. Y uno quiere que Dios lo haga ahí, ¿verdad? Pero así como Dios cuando hizo la creación lo hizo en 6 días, Él también requiere tiempo para ir moldeando nuestra vida. Dios es un Dios de orden. No olvidemos eso, mis hermanos, el crecimiento, la vida cristiana. Si alguien le dijera de la noche a la mañana tú vas a ser transformado, en realidad no vemos eso en la palabra de Dios, no vemos eso en la Biblia. Cuando uno ve la vida desde aún de los apóstoles, de los discípulos, de la noche a la mañana cambiaron. No, es un proceso que Dios va haciendo y que toma tiempo. Otra cosa que vemos, aparte del tiempo, otra cosa que también vemos en la creación, que es muy similar a cómo Dios obra en nosotros, es que la tierra, cuando Dios estaba creando, recibía constantemente la palabra de Dios. Dios creó el mundo con su palabra. Cuando uno va a Génesis 1, uno se da cuenta que la tierra recibía constantemente la palabra de Dios para que sea hecho. Uno se va a Génesis 3, dice, no, y dijo Dios. Luego bajando a Génesis 2, dice, y luego dijo Dios. Y sigue bajando, ¿no? A Génesis 1:9. Y Dios dijo también. Y sigue bajando todo, dice, y dijo Dios, y Dios dijo, y Dios dijo, y dijo Dios. La tierra recibía constantemente la palabra de Dios y Dios creó el mundo por medio de su palabra. Un creyente para crecer en su vida, para ser transformado, también necesita recibir constantemente la palabra de Dios. El escrito está, dijo Dios. Y otra cosa que es muy importante para nuestra vida cristiana y para nuestro crecimiento, que lo vemos en el Génesis, así como Dios demanda tiempo para el crecimiento, la palabra de Dios es algo constante para nuestro crecimiento. También vemos que cuando Dios creaba, la otra constante es que Dios separaba el día y la noche, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana de un día, el día y la noche, el día y la noche, esa dualidad, ¿no? Luz, tinieblas, luz, tinieblas. Cuando uno va a Génesis 1, por ejemplo, uno puede ver en el versículo 5, ¿no? Dice la última parte, y fue la tarde y la mañana de un día, ¿no? Luego va bajando al versículo 8, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Baja al versículo 3, y fue la tarde y la mañana del día tercero, y así la tarde y la mañana, el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche. Dios iba haciendo uno constante, luz, oscuridad, día, noche, día y noche. Eso también va pasando en nuestras vidas, mis hermanos. Sinceramente uno pensaría que la vida cristiana o el crecer en la vida cristiana es un constante así, ¿no? Y vas directamente a crecer en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Uno a veces esperaría eso, ¿no? O que en nuestra vida cristiana todo va a ir bien, el Señor está con nosotros y todo lo fue en Cristo que me fortalece y voy a estar así bien todo el tiempo en mi vida cristiana, ¿verdad? A veces uno piensa eso, pero hermanos, no es así en la realidad. En la realidad hay momentos en los cuales vamos a pasar, hay momentos en los cuales vamos a estar como si estuviéramos de día, vamos a pasar así delante del Señor como si estuviéramos de día, y las cosas Dios nos está ayudando y Dios va obrando y todo va obrando de una mejor manera, pero hay otros momentos en los cuales va a parecer como si pasáramos la noche, ¿no? Y como si Dios no se preocupara por nosotros, y como si todo fuera en nuestra vida oscuridad, ¿no? Estas cosas también suceden en la vida cristiana. Son cosas que uno tiene que ver también como constantes. Sinceramente, en la vida cristiana pasan ese tipo de cosas. Y uno también va a ver algo que es en nuestra vida cristiana muy normal, ¿no? A veces uno piensa que como creyente siempre uno va a tener y mantener siempre su misma fe así el tope, pero no funciona así, mis hermanos, la vida cristiana. En el ser humano no existe la constancia plenamente, ¿no?
el ser humano no es un ser constante plenamente. Lo único constante en el ser humano, dicen algunos, es la fluctuación, ¿no? El ser humano siempre es fluctuante. El ser humano siempre es fluctuante. A veces estamos aquí en la cima de la ola y queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, pero al mismo tiempo después nos podemos encontrar en el valle, ¿no? En el fondo, así como Elías, ¿no? Señor, mátame, ¿por qué estoy acá? ¿No? Señor, ya no quiero seguir. Y uno lo puede ver eso aún en la vida de las personas, ¿no? En la vida de los grandes hombres de la fe. Nunca olvidamos esto, mis hermanos, que es como una ley en la vida cristiana, que hay como fluctuación. Es como el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche. Pero sin embargo tenemos que seguir adelante en la carrera. Van a haber momentos de luz, van a haber momentos oscuros. Pero es importante tener esto claro. En nuestro crecimiento cristiano estos 3 principios tienen que estar siempre bien claros. No vamos a cambiar de la noche a la mañana. Dios tomó tiempo. Para que crezcamos necesitamos constantemente la palabra de Dios. Y tenemos que entender que siempre va a haber un contraste entre día y noche. Día y noche. Dice que el Señor obra de esa manera en nosotros, ¿no? Ahora, vamos ya a ir viendo un poquito más, ya para entrar a nuestro texto. Esa obra que Dios está haciendo en nosotros, mis hermanos, en verdad, el tiempo es muy necesario porque uno piensa que Dios transforma nuestras vidas por completo de inmediato. Pero cuando uno va, por ejemplo, al libro de primera a Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que es un versículo muy conocido, uno va ahí y uno ve que dice la palabra de Dios: la obra que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo va a ser perfeccionada esa obra de Dios en nosotros? Hasta el día de Jesucristo. Dios va a ir perfeccionando esa obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Es muy importante que entendamos esto, mis hermanos. Estamos yendo a encontrarnos con Cristo y Dios está perfeccionando nuestras vidas hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que estemos delante de Dios y que el Señor venga. Y de verdad, necesitamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno va a 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted conoce la palabra de Dios, mi hermano? ¿Conoce la palabra de Dios? ¿Realmente está diariamente en la palabra de Dios? Frente a la palabra de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos. Romanos capítulo 12, en el versículo 1, el versículo 2 dice, ¿no? Que tenemos que ser renovados, ¿no? El Señor tiene que renovarnos, ¿no? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor tiene que renovar nuestras vidas, tiene que renovar nuestra mente, tiene que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo es que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestras ideas son renovadas? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad. La verdad va transformando nuestra vida, la verdad va renovándonos, ¿no? Como decía Pablo en 2 de Corintios, ¿no? Que la palabra, y él tenía poder para derribar argumentos y todo pensamiento, llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y eso es lo que va a suceder en nuestra vida, ¿no? La palabra va destruyendo argumentos, la palabra va transformando nuestra mente. Y de verdad, ¿no? También ese contraste que uno ve entre el día y la noche, a veces hay tiempos buenos, tiempos difíciles. Pablo también, cuando vemos en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, se nos habla también de esto, ¿no? Y quiero que vayamos a ese texto conmigo, Eclesiastés 7:14. Cuando uno va a Eclesiastés, uno ve ahí cómo es que en realidad la vida cristiana es un constante, ¿no? Dice en Eclesiastés 7:14, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hay día de bien y hay día de adversidad. Necesitamos llegar a la madurez. ¿Qué necesitamos para llegar a la madurez? Después de este largo preámbulo, vamos con nuestra guía y volvemos a nuestro texto. Vamos nuevamente a 2 de Pedro, el capítulo 1. Realmente para crecer en la vida cristiana necesitamos haber nacido. Cuando nacemos, lo natural es que crezcamos. El crecimiento demanda tiempo, mis hermanos. El crecimiento también demanda estar llenándonos de la palabra de Dios, y van a haber momentos difíciles y momentos de luz en nuestra vida.
pero debemos seguir adelante. Viendo nuevamente a Pedro hablando acerca de nuestra naturaleza, que somos partícipes de la naturaleza de Dios, ¿qué dice Pedro que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos crecer en nuestra vida cristiana? ¿Qué debe haber en nuestra vida cristiana ahora que hemos creído en Él? ¿Qué otras cosas tienen que haber en nuestra vida cristiana? Nosotros conocemos muy claramente, los que ya han estado tiempo en la iglesia, cuáles son los 4 pilares de la vida cristiana, ¿no? ¿Qué necesitamos para crecer bien en la vida cristiana? Palabra, ¿qué más? Oración, ¿qué más? Comunión, ¿qué más? Y la predicación, ¿verdad? La palabra, la oración, la comunión y la predicación son cosas importantes en la vida cristiana, ¿no? Como siempre lo ilustran, es como una mesa que tiene 4 patas, ¿no? Para que nuestra vida cristiana esté bien cimentada y bien firme, necesitas tener siempre, constantemente estar en la palabra, tener una vida de oración, estar en comunión con tus hermanos y estar compartiendo el evangelio con otros. Cuando una de esas cosas falta en nuestra vida se va tambaleando, nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y esto lo podemos ver claramente en la Biblia y también lo podemos ver cuando Pedro empieza a hablarnos acerca de qué tenemos que añadir a nuestra vida, ¿no? A mí me gusta mucho este texto porque nos muestra qué tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, qué cosas deben haber en nuestra vida cristiana. Dice, Dios nos ha dado y nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para tener una vida conforme al Señor Jesucristo y para que participemos de la naturaleza de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer ahora que tenemos la fe? Como niños. A mí me gusta ejemplificar esto, así como cuando uno es niño, y cuando uno es niño uno va al colegio, va a la escuelita, ¿no? Y vas a tu clase de matemáticas. Lo primero que te enseñan en tu clase de matemáticas, ¿qué es? Cuando es niñito, ¿no? Te enseñan a sumar. Y uno aprende a sumar, ¿no? Con sus palitos, así, con sus deditos, ¿no? No sé si han estado así. Pues bien, vamos a ir como al salón de clases y aquellos que han nacido de nuevo y como niños en Cristo, que estamos creciendo en el Señor, aquellos que crecen en el Señor, pues vamos como al salón de clases y vamos a aprender a sumar, ¿no? Hay cosas en nuestra vida que tenemos que sumar. Hay cosas en nuestra vida que se tienen que sumar y tenemos que aprender a sumar en nuestra vida para que nuestra vida esté conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo... 2 de Pedro, capítulo 1, el capítulo que hemos estado viendo, y los versículos del 5 al 7. Vamos a leerlos juntos, por favor. Bueno, el proyector se opone, ¿no? Pero aún así vamos a aprender, hermanos, vamos a ver. Ahí va. Vamos a 2 de Pedro 1, 5 y 7. 5 al 7 dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pablo dice, seamos partícipes de la naturaleza de Dios. Tenemos la fe y es un gozo tener la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer con esta fe, hermanos? Tenemos que aprender a sumar. Como niños tenemos que ir al salón y aprender a sumar. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo primero que tenemos que sumar en nuestra vida cristiana? ¿Qué tenemos que sumar a nuestra fe? Virtud. Hermano, ¿usted tiene la fe? ¿Usted tiene la fe? Pues no se quede sencillamente con tener la fe en Cristo. Yo creo en Cristo, yo creo en el Señor Jesús. Si usted realmente quiere crecer, si usted realmente ha nacido, usted va a crecer y tiene que aprender a sumar y sumarle a su fe virtud. Añádale a su fe virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Qué entendemos por virtud? La virtud, tanto del griego, luego al latín, viene una palabra bien interesante, ¿no? En el latín, que es más similar ya llegando al español, es la palabra virtus, ¿no? La palabra virtud. Y la palabra virtus, literalmente, su principal significado es fortaleza. Eso significa virtus, virtud. En primer significado, etimológicamente, es fortaleza. Y es como lo primero que Dios añade en nuestra lista, ¿no? Tienes fe, tienes la fe, crees en Cristo. ¿Ok? No te conformes con eso. Tienes que sumarle y añadirle a tu fe virtud, fortaleza. Un carácter digno de admiración, una fortaleza de carácter. Así como el bebé, en verdad el bebé para crecer tiene que aprender a fortalecerse, ¿no? Y para fortalecerse el bebé tiene que aprender a ¿qué? Primero que nada a dar primero sus primeras gateadas solo, ¿no?
luego poco a poco ir a aprender a pararse solito para que sus huesitos vayan tomando fortaleza, ¿no? Luego cuando el bebito se va fortaleciendo más, ya puede empezar a llevar cargas por sí solo, ¿han visto? Les cuesta cargar cositas y están así, ¿no? Y luego ya cuando está crecidito, más fuerte, ya hasta puede ayudar ya en los deberes de la casa, y ya puede estar creciendo y valiéndose ya por sí solo, ayudando en la casa. ¿Han visto eso? Nosotros también como creyentes, si tenemos la fe en Cristo, a nuestra fe tenemos que añadirle fortaleza, virtud. Tenemos que aprender a crecer en la fe. Tenemos que aprender a crecer en la fe, mis hermanos. Hemos visto que hay cosas que son importantes para nuestra vida cristiana, pilares. La palabra de Dios es importante para nuestra vida cristiana. Primera de Pedro 2:2 dice, no, como niños recién nacidos tenemos que anhelar la leche espiritual no adulterada. El alimento nos ayuda a fortalecernos. Usted quiere fortaleza, quiere virtud en su vida. Pues usted necesita primeramente ir a la leche. ¿Qué es la leche? La palabra de Dios. Ir a las enseñanzas. Escuchar la palabra de Dios, leer constantemente la palabra de Dios, escuchar prédicas, estar constantemente meditando en la palabra de Dios. Eso nos ayuda a crecer. Tenemos que aprender a crecer de tal forma que nuestra vida y nuestra fortaleza esté puesta en Cristo. Yo tengo fe, pero también tengo esa fortaleza y esa convicción que está puesta en Cristo. Así que podemos decir como Pablo, ¿no? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Entender eso bien claro, podemos llegar a ese punto, nuestra vida es lo suficientemente fuerte, nuestra fe es lo suficientemente fuerte para decir eso. ¿Realmente hemos sido fortalecidos por la palabra de Dios? Hermano, si usted realmente tiene la fe en Cristo, ahora añádale fortaleza. ¿Cómo? A través de la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios, mi hermano. Empezar a estudiar la palabra de Dios. Recibirla como un niño. Así como un niño, ¿no? Que empieza a ver cosas nuevas. El niño quiere todo lo que es nuevo. Quiere empezar a conocerlo, ¿no? Es como cuando eres niño y aprendes a leer y empiezas a leer todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Y uno quiere conocer, empieza a estudiar, empieza a crecer, empieza a comer. Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios en verdad, cuando uno empieza a obedecer la palabra de Dios, cuando uno empieza a gozarse en la palabra de Dios, uno empieza a crecer, su vida empieza a añadirse fortaleza. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esto no solo es en la salvación, también es en nuestra vida cristiana. ¿Usted quiere crecer en la fe? Usted dice, oh no, yo quiero que mi fe crezca, quiero fortalecer en la fe. Es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo dedica a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estudia la palabra de Dios? No sencillamente va, lee, bueno, hoy día voy a leer, se lee así la palabra, ya leí. ¿Cuánto tiempo estudia lo que realmente dice la palabra de Dios? Comprueba si es verdad lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedica a ello? ¿Cuánto tiempo más importante aún le dedica a obedecer lo que dice la palabra de Dios? Eso da fortaleza, es como un niño que da sus primeros pasos, ¿no? Y empieza a querer obedecer la palabra de Dios y da sus primeros pasos. En el principio es como un niño, o sea, el niño cuando da sus primeros pasos, ¿acaso se para y empieza a correr? ¿Qué hace un niño cuando da sus primeros pasos? Se cae, ¿sí o no? ¿Pero qué hace el padre? El padre tiene que estar cada rato ahí levantándolo cada rato. No, hay un momento en que el padre tiene que dejar que el niño se caiga y se levante solo. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender fortaleza. El niño tiene que fortalecerse. Y a veces tienes que dejar que el niño caiga, ¿no? En sus primeros pasos, porque eso le va dando fortaleza. Y eso pasa en nuestra vida cristiana, cuando empezamos a meditar la palabra y empezamos a fortalecernos en obedecer la palabra de Dios. Sinceramente, muchas veces vamos a caer, vamos a flaquear. Queremos obedecer a Dios y vamos a flaquear y vamos a estar ahí. Pero ¿qué dice el Señor? No te rindas, añádele fortaleza a tu fe. Eso te va a fortalecer. No te rindas, sigue adelante. Algo que de verdad se admira mucho de los niños es que el niño es persistente, ¿no? El niño insiste, por más que se cae. ¿Acá es el niño porque se cae y dice, no, ya no lo voy a intentar? ¿Qué hace el niño? Se cayó una vez, se para, ¿no? Y sigue. Se cae, se para, sigue. Como cristianos que hemos venido a añadir fortaleza a nuestra vida, empecemos a obedecer la palabra del Señor, paso a paso. Puede que caigas, pero levántate, sigue avanzando delante del Señor, hasta que tu fe se fortalezca. Confiando más en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza en el Señor. Como humanos, como seres humanos, muchas veces en el mundo, separados de Dios, confiamos en nosotros mismos. Confiamos en nuestras propias prudencias, ¿no? Yo me hice a mí mismo, uno dice, ¿no? Pero cuando uno viene a la vida cristiana, uno tiene que reconocer que su confianza está ¿en quién? En Dios. Y Dios a veces manda pruebas a nuestra vida para fortalecernos. Y manda pruebas para ver si tú realmente confías en Dios. ¿Dónde está tu confianza cuando viene el día de la prueba? Cuando vienen las luces y cuando viene la noche, ¿dónde está tu confianza? ¿Recurres a ti mismo? ¿Recurres a tu fuerza?
¿Recurres a las personas a tu alrededor o aprendes a recurrir a tu Señor? ¿Dónde está tu confianza? Eso va haciendo que tu fortaleza crezca en el Señor. Añádele a tu fe virtud, fortaleza. Es importante en nuestra vida cristiana. Es verdad, para los que ya estamos en tiempo en el Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos que añadirle más fuerza en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Nos podemos quedar como el día en que recibimos al Señor con el mismo conocimiento de la palabra de Dios? No. Un verdadero creyente, en verdad, es deber del creyente conocer la palabra de Dios y creer y crecer en la palabra de Dios. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, realmente puede hablar con la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios, en cada decisión que tome y en cualquier cosa que se le diga, un verdadero hijo de Dios puede responder con un escrito está. Eso no es para un pastor, para un misionero, es para todo creyente. Todo creyente puede responder escrito está. Cuando ve una necesidad y cuando puede llegar a una persona, no simplemente uno le da un consejo que viene de su palabra, sino uno puede decirle, escrito está. Dios dice esto. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando uno va creciendo, uno no solo dice escrito está, sino que sabe también dónde está escrito. Estudia la palabra de Dios, la conoce. La conoce. ¿Cómo puedes decir que eres creyente y no conoces la palabra de tu Padre? ¿Cómo puedes decir que eres un creyente y no sabes lo que Dios dice? Un verdadero creyente puede decir escrito está, y eso es muy importante, ¿no? Más fuerza en la palabra de Dios. Uno va creciendo y le añade fortaleza. ¿Qué más? Le añade fortaleza a la oración. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Cuando recién somos creyentes, en verdad, como que no sabemos orar, ¿no? Y es como cuando un niño empieza a comunicarse con su padre. Primero como que balbucea y así y luego mapa y una cosa así, ¿verdad? En nuestra vida también. ¿Cómo es que está nuestra comunicación con nuestro Padre? ¿Cómo está nuestra comunicación con Dios? Tenemos que ser fuertes en la oración, mis hermanos. Tenemos que aprender a orar. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Acaso sencillamente oramos solo cuando venimos acá al templo y oramos ahí? No, el Señor dice que cada uno vaya, ¿no? En lo secreto, en su aposento, en su cuarto y empiece a orar. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios en oración? ¿Cuánto tiempo tenemos esa comunión de comunicación con Dios? Más fuerza en la oración, mis hermanos. Crecemos en la oración. ¿Cómo están tus convicciones? Más fuerza en nuestras convicciones. Cuando tú eres creyente, tú eras niño, tenías la fe en Cristo. Pero mientras más avanzas, añádale virtud, más fuerte en tus convicciones. Si antes yo creía, ahora creo más, porque el Señor ha obrado más en mi vida. En verdad, fuerza en el deseo para servir al Señor, más fuerza y pasión en predicar a las almas, añadir a nuestra fe virtud, ese carácter digno de admiración. En verdad, una pregunta para aquellos que ya son salvos, quizás por un año o por más tiempo. ¿Cómo puedes ver tu vida tú del año pasado a ahora? ¿Tu vida ha crecido realmente en virtud? ¿Puedes decir que hay más fuerza en tu vida cristiana? Es muy importante tener esto también en mente, mis hermanos. Tú que tienes ya tiempo en la vida cristiana y tú que ya estás caminando en el Señor, ¿ya eres capaz de mantenerte solo y caminar solo? ¿O aún dependes grandemente de otros para tu guía y fortaleza? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Tú que ya tienes tiempo en el Señor, ¿ya puedes ayudar a otros a llevar cargas? ¿Ya puedes ayudar a llevar las cargas de tus hermanos? ¿O aún necesitas que carguen las tuyas? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Qué dice el Señor? Añadir a nuestra fe virtud. Ok, tú tienes la fe en Cristo, crees en Cristo, pero añádele virtud. Aprende a sumar. Esto es muy importante en la vida cristiana, mis hermanos. Que no solamente tengamos la fe, sino también tengamos la virtud. Vamos rápidamente al siguiente. ¿Qué dice la Biblia? La siguiente cosa que tenemos que añadirle a nuestra virtud es conocimiento. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional y otras traducciones que traduce la palabra conocimiento acá también como entendimiento. Entendimiento. Y esto es muy importante cuando uno ve, ¿no? El conocer o el entender no es sencillamente saber. O sea, no es que lo sé, sino que lo conozco, lo entiendo. Dice, mira, a tu fe añádele fuerza, esa virtud, ese carácter digno de admiración, pero también añádele entendimiento, añádele conocimiento. Cuando tú eres niño, y cuando uno va creciendo como un niño también pasa esto. Todo niño, bueno, al menos yo lo pasé, pasa por esa etapa en que estás en la etapa del por qué, ¿no? Y así hostigas a tu mamá y le dices, mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? ¿No? Vienen tus tíos, ¿y por qué? ¿Por qué? Y ya todo el mundo te tiene bronca porque le vas preguntando por qué, ¿no? Ya estás cansado, ¿no? Ya te da la tablet, ya Wikipedia, ¿no? Una cosa así, es increíble cuando uno es niño, uno te hace esa etapa del por qué. ¿Se han dado cuenta? En la vida cristiana, cuando uno nace también sucede eso. Es necesario
para crecer. La etapa en que uno empieza a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es muy importante. Cuando uno ya pasa sencillamente de saber a conocer algo, a conocer a Dios personalmente, a conocer la palabra de Dios, ¿no? Uno ya no simplemente conoce el qué, sino que empieza a conocer el por qué. Y esto es muy importante en la vida cristiana. El conocimiento en uno aumenta en la vida cristiana o en un niño también. El conocimiento aumenta primero porque uno tiene deseo de aprender y segundo porque uno hace un esfuerzo para aprender. Ya este conocimiento o este entendimiento de la palabra de Dios no es algo que te viene por natural, sino que uno tiene que tener ese deseo y uno tiene que tener ese esfuerzo por aprender. En verdad es así, mis hermanos. Uno tiene que esforzarse en entender y en conocer. Y uno tiene que preguntarse el por qué, ¿no? En la vida cristiana. Cuando uno ya va estudiando más la palabra de Dios, no solamente sabes qué quiere Dios de ti, sino también ya sabes y entiendes por qué quiere Dios eso de ti. Tú ya no simplemente vas y lees la Biblia y lo pones en obediencia, sino que cuando ya has obedecido a Dios y cuando estás caminando en Dios, tú entiendes y dices, por eso Dios me decía esto, por eso Dios me había mandado esto, por eso Dios no permitía esto, por eso Dios dice esto en su palabra. Tú empiezas a conocer más a tu Dios, ¿no? Mi Dios es así, yo tenía ideas de Dios de una manera horrible, era un hereje, ¿no? Pero ahora que estoy más en comunión con Dios, me doy cuenta de que Dios era así, que la palabra de Dios era así. Conoces a Dios, sabes quién es tu Dios. El conocimiento, el entendimiento que viene de la obediencia, de una comunión con Dios. Si bien añades virtud, pero llegas ya sencillamente a un tiempo en el cual tienes entendimiento del Señor. Ya no conoces a Dios sencillamente como un juez o como términos teológicos de la gracia, sino que ya conoces a Dios de una manera personal como tu Padre amoroso, ¿no? Que se interesa por ti, que aún cuenta los cabellos de tu cabeza. Es algo que sucede en la vida cristiana, que uno tiene que añadir. Conoces también ya la victoria en la vida cristiana, ¿no? La vida en la fe. Y ya puedes citar ejemplos, ¿no? Alguien te dice, ¿realmente tú crees en Dios? ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Dios actúa en tu vida? Tú ya no puedes decir, sí, ¿no? No, que tú ya puedes decir, realmente Dios actúa en mi vida. Y yo lo puedo decir y hasta puedes citar ejemplos de tu vida. ¿Has llegado ya a ese nivel de entendimiento? ¿Por qué haces eso? Tú ya entiendes ya por qué Dios te manda a hacer eso, ¿no? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios está obrando en tu vida? ¿Cómo es que Dios está obrando en tu vida? Tú vas entendiendo a tu fe virtud y a tu virtud de entendimiento, ¿no? Ya cuando vas en tu vida de oración, tú ya sabes que la oración, conoces que la oración cambia las cosas y que las ha cambiado en ti y a través de ti. Tú lo puedes ver. Añades a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. Y uno ya no simplemente cree en la oración y en el poder de la oración, sino que uno ya puede vivir y puede ver realmente el poder de la oración. Y uno se convierte en un hombre que conoce realmente a Dios, que conoce a su Dios. En esto consiste la vida eterna, decía el Señor Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y para conocer al Señor uno tiene que andar junto con el Señor. Caminamos con Cristo cada día. Caminamos delante del Señor cada día para conocerlo más, para adquirir ese conocimiento de Dios en nuestra vida. No simplemente un saber, ¿no? Uno puede saber mucho de los textos, pero conoces a tu Dios, caminas con tu Dios. ¿Has visto eso Dios obrando en tu vida? ¿Conoces tú las bendiciones de rendirte completamente a Cristo? ¿La conoces? ¿Conoces el gozo de guiar a otros a Cristo? ¿Lo conoces? A nuestra fe virtud y a la virtud añadirle conocimiento. Sumar, hermanos, tenemos que sumar eso en nuestra vida. No quedarme con la fe, mi virtud y mi conocimiento. ¿Qué más dice el Señor que tenemos que añadir a nuestra vida? Dominio propio. O también se traduce como templanza, ¿no? La templanza es el dominio propio, ¿no? Si vemos esto en la vida cristiana como un niño, nuevamente los niños carecen de razonamiento, esto es muy, muy común. Y como el niño no razona todavía bien, por ello también conoce de dominio propio en áreas importantes de la vida. Usted va a ver eso en un niño, ¿no? El niño no se controla, ¿no? Porque no razona y todavía no tiene dominio propio, ¿no? Cuando el niño quiere algo, ¿qué hace? Se domina, se modera, ¿no? No, cuando el niño quiere algo, grita, ¿no? No le importa que estés en una reunión, no importa que su mamá esté mal, no importa nada, el niño se manda nomás. ¿Por qué? Porque el niño aún no tiene razonamiento y el niño aún no ha desarrollado ese dominio propio. Los niños son así, ¿no? Cuando el niño quiere comer, no le importa, come, grita, salta, porque es un niño. Pero nosotros como creyentes tenemos que vivir así nuestra vida todo el tiempo, aplicando la vida del cristiano. Muchas veces como cristianos podemos tener muchas cosas buenas en nuestra vida,
pero nos falta el dominio propio. La madurez para tener dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio aplicado a la vida del cristiano? El dominio propio aplicado a la vida del cristiano significa que Cristo es quien domina nuestra